este cheesecake es más famoso y viral en TikTok que cualquier otra cosa de la cultura japonesa. Bueno, a ver, llegó el escorpión, que me encanta porque está mitad rebozado y mitad de entero. Es la cuenta más barata que pagué en mi vida, o sea, pagué 70 centavos de dólar por 2 tragos y unas picaditas. Fueron las hamburguesas más caras que pagué en toda mi vida. 55 dólares por 2 hamburguesas. Lagartija, gecko, tienen rana. Osaka, señores. Hoy vamos a hacer un video en el que les vamos a mostrar los lugares que se pueden visitar, qué hacer, qué no hacer. Osaka es una ciudad en la que es ideal para comer. Es la ciudad que se caracteriza porque tiene mucha oferta gastronómica. Ahora mismo estamos en Dotonbori, que es el centro más céntrico de Osaka, el cual está repleto de gente, especialmente muy lleno de turistas. Es muy diferente a muchos otros lugares. O sea, la característica principal de Osaka son los carteles de comida, que tenemos cosas súper gigantes de plástico de los platos que se sirven. A ver, es algo que está desde siempre, pero tengamos en cuenta que Osaka, si bien hay actividades para hacer de día, es un lugar que se disfruta más de noche, ¿no? Por las luces, se caracteriza por eso. Recomiendo mucho a la gente hospedarse cerca del área de Namba, que sería Namba Station, ¿no? Que al norte, al sur, este, oeste hay actividades diferentes. Y en caso de que quieran ir, por ejemplo, a Nara o a Kobe, tienen 1 hora en metro. Por lo tanto, es una buena ciudad para hacer base. A ver, Kobe es muy similar, entre comillas, a Osaka, es todo ciudad, moderno, etc. ¿Vale la pena hospedarse en Kobe? Puede ser, pero el tema es que se va a sentir todo muy ciudad normal, por así decir. Osaka tiene un poco más de identidad, digamos, en cuanto a lo urbano. Pero Nara, en cambio, no vale la pena que se hospeden ahí. Es como para ir, visitar el parque con los ciervos que están sueltos, visitar los 2 templos grandes de la zona, recorrer un poquito el centro, ir y volver en el día. Es 1 hora desde Namba, incluso un poco menos. Pero no les recomiendo, por ejemplo, de Osaka, ir y volver en el día a Kioto. Se puede, es también 1 hora, no hace falta tomar tren bala, pero en Kioto vale la pena por ahí estar y quedarse un buen tiempo. A menos que no les interese para nada lo que sea templos, ¿no? Si no es lo de ustedes, si no lo quieren ver para nada, entonces sí, pueden hacer un ida y vuelta en el día desde Osaka, que también tienen 1 hora, hora y media, depende del punto. Apenas saliendo de la estación Tenma, tenemos unos callejones llenos de izakayas, de esos típicos barcitos auténticos, que esto de noche se pone muy lindo. Y si vamos un poquito más para acá adelante, tenemos un callejón lleno de tiendas. No van a encontrar Nintendo Store, pero es un callejón con mucha vida y es bastante larguito, con un montón de locales. Ven por acá, ahí cuando empezás a ver los callejoncitos con cartelitos luminosos que son de bares y izakayas. Y ahí más adelante tenés a la derecha y a la izquierda tenés un pasillo largo, peatonal, en el que podés dar una vuelta y ver para hacer compras. Y para que vean, tenés un montón para recorrer de este lado y otro montón para recorrer del otro lado. Pero está lindo, son calles con mucha vida y se nota. Este izakaya tiene un cartel que dice, bueno, está claro en japonés, de lunes a viernes se puede beber Atsukan, que vendría a ser Nihonshu, sake caliente, a 1 yen. Pedimos lo más barato del menú, que vale 9, 9, 49 y 29 yenes. Ahora van a ver lo que es. Y literal, el sake pedí para 2 personas y trajo esto lleno. Y esto en el menú dice que la cuenta va 2 yenes. Y con los pedidos de las cosas más baratas tenemos una cuenta de 106 yenes. Esto está súper bien. Estos precios son si no pedís mesa, si es para ver parado. Y sí, la cuenta dice que vamos gastando en total 108 yenes, con impuesto incluido. ¿Sí? No hay servicio de mesa, que normalmente te figura acá. Pero tenemos conservas de nabo, de ahí con 2 tipos diferentes. Rakkyo, que es, no sé cómo se llama esto, es como un tipo de mini cebolla en conserva. Hongo shiitake en conserva. ¿Qué tal? El shiitake está buenísimo, pero increíble. Esto 9 yenes. Y esto también 9 yenes, o sea, son 5 centavos de dólar. No, es una locura. 49 yenes y 29 yenes, o al revés. En el menú hay un montón de cosas mucho más caras,
Pero bueno, esto está súper bien. Y me encanta la música súper retro ochentosa que pasan también, muy bueno. No, esto es una verdadera locura. O sea, fue real, es real. Es la cuenta más barata que pagué en mi vida. O sea, pagué 108 yenes, fue la cuenta, 108 yenes. ¿Qué vendría a ser 70 centavos de dólar? 70 centavos de dólar por 2 tragos y unas picaditas. O sea, este sí que es un barrio que recomiendo visitar porque se siente de ese clásico que uno dice barrio auténtico. Pero a ver, a mí me encanta siempre ver lo que es esto, ¿no? Callejones súper estrechos, llenos de lugarcitos para elegir, mayormente izakayas, lo cual tal vez no, las opciones sean las mismas, pero bueno, para que viene de turismo, viene bárbaro. Que estos callejones a mí me encantan, ¿no? Porque bueno, ahora es de día, hay muchos locales cerrados, pero esto de noche se nota que se pone. En los 7-Eleven y esos salen menos, pero nosotros acabamos de pagar 2 yenes. Más de eso, más de eso. Acá, por ejemplo, el cartel dice todas las bebidas 90 yenes, desde las 11 hasta las 17 horas. Bueno, acá fuimos a un lugar completamente random en la calle esta y en el lunch menu, que o sea, al mediodía es más barato. Y pedimos 2 sets, que uno sale 1000 yenes y otro 1500 yenes. O sea, que la cuenta va a salir unos 15 dólares. Pero eso sí, es carne wagyu. Todo lo que sirve acá es wagyu. Y se nota, te das cuenta que es wagyu porque el corte de carne tiene un poco de marmoleado, ¿no? Que no es... A ver, sería el wagyu más barato, por lo tanto el marmoleado no es tan gran cosa, pero no deja de ser wagyu y barato. Y además que viene con un poco de ensaladita, pickles, arroz, la salsa para la carne y un poco de sopita. Provecho. Esto está muy bueno. Muy buena carne wagyu. Ahora estamos en el barrio de Tsuruhashi, cerca de la estación Tsuruhashi, que este lugar me lo mencionaron como el barrio coreano, pero la verdad es que pasamos por las callejones de este barrio y bastante triste porque está todo cerrado y pregunté, yo digo, capaz que los lugares cierran temprano, pero no, me dijeron que no es... O sea, de este lado hay negocios para comer y eso, pero acá son tiendas cerradas. Muy triste porque se ve que es un barrio bastante muerto. O sea, acá sobre la avenida, por ejemplo, hay un par de lugares para comer, pero me di cuenta que es solamente un barrio normal, común y corriente y para comer. Después vi que hay algún que otro restaurante de comida coreana, pero a ver, justamente es para venir a comer, no hay mucha actividad en la zona. O sea, yéndonos, digamos, como que vemos que bien pegado a la estación hay algunos lugares que tienen un poquito más de lugares para comer. Ahí está completamente vacío, acá hay algunos lugarcitos. Bueno, bien, hay un poquito de comida callejera coreana que se ve bien. Sí, no está nada mal. Pero sí, el lado coreano como que es muy pequeño. Bueno, si uno quiere comer comida coreana, seguramente, bueno, opciones hay. De día tenemos pocas actividades en general en Osaka, digamos de lo que es tradicional, ¿no? Como los templos o, por ejemplo, el castillo de Osaka. Que el castillo de Osaka, por ejemplo, es muy bonito, es lindo, pero recuerden que es una reconstrucción, no es un castillo original. Se puede entrar pagando entrada, incluso se puede tomar ascensor y todo. Y adentro, a ver, si no se paran a leer las cosas es aburrido porque es como un museo. Ahora, si quieren ver un castillo original, tienen desde Namba a 1 hora y media, tienen el castillo Himeji, que es muy famoso, que es un castillo grande y original. Y Himeji no es un lugar para que se estén hospedando, es para ir y volver en el momento. Ahora, por ejemplo, pregunta importante, ¿vale la pena ir y volver en el día hasta Hiroshima? La respuesta es no. A ver, que se puede hacer saliendo a la mañana temprano, hacer un viaje ultra express por, no sé, la zona del Museo de la Paz y luego la isla de Miyajima y volver a la noche, se puede, pero hay que hacerlo muy apurado y es mucho viaje para un solo día, ¿eh? Ahora, es muy importante que tengan en cuenta que en la descripción del video hay un link de Google Maps que si ustedes tocan ese link, se les va a abrir Google Maps y va a aparecer un mapa con todos los puntos guardados de los lugares principales turísticos de todo Japón. Apenas se les abra, está el botón que dice guardar y listo, ya está. Cada vez que abran Google Maps va a estar todos esos puntos guardados.
Y con eso ya no tienen que estar haciendo itinerarios escritos ni nada por el estilo. Simplemente van a lo que tengan cerca, van viendo los puntos que ahí tienen el nombre del lugar. Si es un lugar con horario, tienen los horarios, las páginas web, fotos, lo que sea, toda información que necesiten de los lugares va a estar ahí en el Google Maps. Ahora, cuando decimos Osaka, si nosotros venimos desde Tokio, no vamos a ir a Osaka Station, vamos a llegar a Shin Osaka, que es donde para el tren bala. Los viajes de larga distancia se llegan desde Shin Osaka. Y está la Osaka Station, que es donde estamos ahora, que sería la zona de Umeda, que no sería la zona tampoco donde recomendaría mucho que se hospeden. Por ejemplo, acá sí está bien, hay muchos hoteles, hay muchos lugares para hacer compras, pero a patadas shopping grandes hay, pero lo mejor es que se hospeden en la zona de alrededor de Namba. Cuando tenga que sacar el ticket de viaje de Shinkansen de Tokio a Osaka, es Tokio a Shin Osaka. Pero en el caso que justo se hospeden por la zona de Osaka Station o Umeda, les dejo en el mapa la ubicación de este callejón comercial que, a ver, en Osaka sepan que hay muchas calles así, de techadas, con tiendas donde no pasan los coches. Aunque bueno, esta es una bastante activa, tiene muchos lugares para beber, para comer de aquel lado, para todos lados. Es nada, será 500 metros o más de puros lugares para comer y beber. Pero si no se están hospedando por la zona, no es necesariamente que vengan hasta acá, a menos que ya no tengan nada que hacer. Ahora, antes de que me olvide, mucha gente viene a Osaka para ir al Universal Studios. Hay muchas atracciones que son únicamente de Japón, ¿no? Del Universal Studios Japan. Que hay muchas veces colaboraciones con animes, que esas van rotando, y bueno, ni hablar del Nintendo World. Y ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, sacar entradas del Universal Studios que incluyan las atracciones de Nintendo, tienen dos opciones: o ir muy temprano a primera hora, que ahí puede entrar cualquiera básicamente, o sacar el Fast Pass, que el Fast Pass va incluido para ir en el momento que quieras a la zona de Nintendo. ¿Y dónde comprarlo? Por ejemplo, en la página Clock. O pueden intentar en la página oficial de Universal Studios, pero creo que ahí depende mucho de la tarjeta que tengan, porque a veces algunas internacionales no las pueden sacar. Si no pueden, las sacan por Clock. Y algo súper importante en este viaje, o el que sea que hagan a cualquier lugar del mundo, es tener internet. Por lo tanto, Hola Fly. Ustedes bajan la aplicación de Hola Fly, que es una eSIM digital, por lo tanto, sin estar cambiando chip ni nada por el estilo, ustedes instalan la aplicación. Lo que sí, tienen que tener un teléfono relativamente nuevo, no muy antiguo, para que sea compatible. Pero la cosa es que ustedes instalan la aplicación, ponen a qué país van, pagan, ponen el código de descuento Japatonic para tener descuento en la eSIM que quieran comprar y listo. Siguen las instrucciones y pueden tener internet ilimitado al país que vayan. Y obviamente no pueden estar en Japón sin tener internet, ¿ok? Si no, no les va a funcionar el mapa que les pasé, no les va a servir. Recuerden, código de descuento Japatonic. Ahora estamos en la estación de Namba, que vendría a ser la estación principal del centro de Osaka. Es una estación enorme, pasillos por todos lados, un montón de salidas. Nosotros salimos del metro y como que estamos buscando que haya una salida, y hasta que encontramos, nos tomó tiempo para encontrar una salida, random, la que sea, ya poder salir a la calle y buscar lugar. Y de Shin Osaka, digamos que la mejor zona para estar hospedándose, digamos, lo más céntrico es Namba, que acá tienen trenes que vayan para todos lados, para el lado de Kobe, para el lado de Kioto, para el lado de Nara también. En Dotonbori, donde está el puente famoso que tiene el cartel, está conectado a dos callejones de puras tiendas. Está repleto de tiendas, todas muy copadas como para el gusto del turista. Pero eso sí, a pesar de que hoy, que es miércoles, miren la cantidad de gente que hay. Pero bueno, son todas tiendas atractivas para los turistas, ¿no? Porque si vas a otros barrios, no son tan para llamar al turista. El cheesecake famoso de Osaka, que tiembla como si fuese gelatina. Este cheesecake es más famoso y viral en TikTok que cualquier otra cosa de la cultura japonesa. Tuvimos que comprarlo, vamos a tener que probarlo y decir qué tan rico es, qué tan sobrevalorado está. Porque claro, lo que pasa es que estas cosas se hacen virales porque es un cheesecake y tiembla, como si fuese una gelatina. Quiero decir que el cheesecake es mi postre, mi comida dulce favorita en la tierra. Me encanta comer cheesecake. A ver, que está fluffy, pero no es tampoco tanto. ¿Dónde está el queso? Lo sabía.
Es puro budín. Todo el mundo dice lo mismo. Extremadamente sutil el queso. A ver, no está mal, no, obviamente no es feo, pero yo siempre digo en los videos, para comer se puede comer rico en todos lados, pero nunca buscar lo viral, nunca buscar información de comer en lugares como TikTok. Por favor, gente, se lo pido por Dios. A ver, sí, está rico, pero no vale la pena venirse hasta acá para probar esto. Como cheesecake es un insulto. Es rico, pero esto no es un cheesecake. O sea, no hay queso. Hola, queso, ¿dónde estás? Para hacer una torta entera no es tan caro. Cuesta 965 yenes, que es $6.50. Bueno, ahora estamos en Amerikamura, que es pegadísimo a Dotonbori, o sea, se llega a pie, no hay que tomar transporte público, ya lo verán marcado en el mapa, que es considerado como el Harajuku de Osaka, ¿no? Que Harajuku es el barrio de moda, juvenil, compras, es donde vienen los jóvenes. Como nosotros. Como nosotros. Que bueno, por lo que veo hay muchas tiendas de ropa. Ahora, como estamos en invierno, oscurece temprano, pero bueno, son 7:30. Seguramente a las 8 empiezan a cerrar las tiendas. Normalmente lo que es tienda suele cerrar. Ah, bueno, esta placita es una placita, la famosa placita del Amerikamura, donde se juntan los chicos. Como nosotros, vamos Como a nosotros. la gente de nuestra edad. Sí, claro. Pum, cachichín, cachichica, pum, pum. ¿Veis? Naka está Así estamos. al día con la música, Sí. definitivamente. Que bueno, esta es una placita donde los jóvenes se juntan, pero bueno, hoy es día de semana, así que no hay mucha gente. Pero sí es un lugar que vale la pena darse una vueltita, ya que está en el pleno centro. El bar Colors. El bar Color, sí señor. El bar Colors, que además, qué sorpresa, porque yo llegué con Jordi y hay un español, 2 argentinas, acá chicas quieren saludar. Parece un chiste, ¿no? Había una vez, Que acá están tomando Fernet, porque hay Fernet en el bar. y hay Fernet y hay Pisco también, Muy bien, ¿y por qué Fernet? porque me lo piden. Obviamente. Cumpliendo para el público. Sí, obviamente. Además que la comunidad argentina, si no tienes Fernet, no vienen. El bar está en pleno Amerikamura. La parte de acá de Amerikamura es mucho más relajada que la parte de Minami, que es el parte sur. Esta parte es mucho más relax, es mucho más... La gente viene antes de irse al club, se toma unas copas Claro. y se van al club. Este es como el warm me up. Sí. No, es que pasa que también vi que con Osaka, el centro está todo muy concentrado. Sí, esa es la razón por la que me gusta estar aquí. No. Porque te vas a una noche de fiesta, entonces tienes bares, tienes comida, tienes clubs y hay que solamente caminar. Puedes caminarte. Está todo muy cerca, muy Claro, cerca. claro. Lo que sí no sé cómo será si uno vive lejos del centro. No, simplemente Conectado está todo. pierdes el tren y ya. Sí. No, de hecho en el bar hay 2 tipos de clientes, los que llegan temprano que se van en el último tren y los que llegan tarde que ya sabes que se van a quedar y se van a Claro. desmadrar. Ya saben que el coronel está aquí para darles la vuelta por... Sí, que no solamente para conocer este bar, si quieren conocer otros bares, tienes para dónde recomendar. Claro, obviamente. Para saber dónde está la fiesta. Sí. Y preguntar en idioma nativo. En idioma nativo, Idioma sí, nativo. sí. Bueno, y de la avenida principal o de la peatonal, del otro lado de Amerikamura está la parte más nocturna, ¿no? Que vendría a ser el equivalente a Shinjuku, de lo que es lugar con Kyabakuras Host Club, o sea, tenés carteles de chicos, carteles con chicas, como una especie de zona roja, zona nocturna, que también están los clubes para ir a bailar y todo eso. Que mira, esto es igual que en Shinjuku, o sea, los carteles luminosos publicitándose los chicos. En Namba, en la zona céntrica de Osaka, es como que tenés muy concentrado en la misma zona un Shinjuku, un Harajuku, un Shibuya, un Ginza, ¿en cuánto? En 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros cuadrados más o menos. O sea, está todo muy cerca, por eso es muy conveniente hospedarse por estas zonas. Trajes sexys de Navidad. Y terminamos en un bar rarísimo que nos presentó el coronel. ¿El bar se llama? Kingu. No, pero es una locura todo lo que hay en este lugar. Y bueno, los tragos son especiales de absenta. Así que bueno, este es un gin tonic con un poco de absenta. A ver. Muy buen trago. Muy bueno, muy bueno. No, una locura. Muy bueno. Lugar además ocultísimo porque está en un edificio en un piso 5. Sí, recién pasaron un poco de cumbia. Recién música de los mitad del siglo XX, del principio. Y ahora, no sé, ¿qué es? Algo
Sí, no. Me gusta la combinación de todo. No, qué fla el baño. Una locura. Wow. Está más que al revés, tío. Y me encantan los bichos estos, los raku. Arigato demasiado. Hay otros más... No, pero me encanta porque de este lado es súper tétrico y acá como naturista. Acá es la casa de los hobbits. No, qué locura. Acá este es un club, boliche, discoteca de jovencitos. Este es el más grande, por lo que me dicen. Grandísimo. Super pink. Y además me encanta porque por la entrada no parece, pero es grande. Es grande. Ok. Para los que buscan fiesta. A ver si hay para desayunar algo por acá. Udon, soba o yoden. Vamos a entrar, hay lugar en el fondo. Bueno, vamos a desayunar un poquito de oden. Bien desayuno de invierno. Bueno, desayuno, comida, sirve para cualquier hora, pero bueno. Qué rico. Daikon, nabu, agedoku, tofu frito. Y esto no sé, creo que debe ser carnecitas de pollo, no sé. Qué rico. ¿Están todos desayunando con birra o con alcohol? Supongo que todos están en su día libre. O todos los días en su día libre también podría ser. Puede ser. Estamos desayunando acá. Había Oden, estaba abierto a las 9 de la mañana, así que vino buenísimo. ¿Teníamos McDonald's o Oden? Ya no, gracias, no. Tenemos el mercado Kuromon, que es el mercado más famoso de Osaka para comer comida callejera, cosa casual. Desde ya se puede comer lo que quieras, pero no caigas con las brochetas de wagyu nomás. Acá hay oden, mariscos, sushi, carne, lo que quieran. Lo que sí, el mercado, normalmente los lugares funcionan hasta las tipo 5 o 6 de la tarde. No vengan para cenar porque para la noche acá está todo cerrado. No es como los night markets del resto de Asia. Estos dulces son de los más ricos, de los que a mí más me gustan, que son mochis con frutillas, fresa, que adentro tiene relleno de azuki, que puede ser poroto. Hay algunos que tienen un poco de matcha. A mí me gustan mucho, por lo menos. La anguila es muy rica, es muy buena oportunidad para probar. Sale 1000 yenes, unos $7 la brocheta, pero está bien ya que una comida de unagi, de anguila, suele ser un poquito caro, no es algo barato en sí. Los sushi, por ejemplo, están bastante caros, pero bueno, son lo que vale, ¿no? 3000 yenes por 6 piezas. A ver, a mí no me cabe duda de que en general toda la comida de acá va a ser buena, porque ya conozco este estilo de mercados. Es un poquito más caro de lo normal, pero bueno, la calidad no deja de ser buena, igual que en Tsukiji, igual que en Nishiki de Kioto. Por lo tanto, no voy a probar algo que ya conozco, que sé que va a estar bien, sino que quiero arriesgarme un poquito hoy. Porque si hay un lugar de todo este mercado que diría, no vayas a este lugar, es básicamente lo de las brochetas de Wagyu, que está un poco sobrevalorado, ya se pasan de precio. Y la otra, Kobe Beef Burger, 100%, o sea, 100% Kobe Beef Burger. Tienen la placa de autenticidad de carne Kobe. Fueron las hamburguesas más caras que pagué en toda mi vida. $55. $55 por 2 hamburguesas. Acabo de darme cuenta que no estaba grabando. El sabor está bien, es rica, pero no cumple las expectativas de una hamburguesa que te cuesta como $30. Además, sin papas, sin bebida, sin nada. La hamburguesa sola. Y además les digo, esta no es la forma correcta de probar carne Kobe. La gracia de carne Kobe es que la vas a tener en un steak en el que puedes ver el marmoleado, el tipo de carne que es. En una hamburguesa, en cambio, tiene que ser sí o sí la parte más barata, la menos deseada de la carne Kobe, que digan, esto mándelo para hamburguesa. ¿Es carne Kobe? Sí, es carne Kobe, pero no tenés la experiencia Kobe. No tiene sentido que pagues 4000 yenes por una hamburguesa cuando puedes ir a Kobe, que por ejemplo en el mapa que les dejo de Google Maps hay un restaurante de carne Kobe que yo no recomiendo, pero hay gente que insiste mucho en querer probar, que es el lugar que tiene más o menos un precio asequible, que por el lunch de 5000 yenes, que son unos $35, tenés un
un pedacito así de carne Kobe con arroz, ensalada, qué sé yo. Pero por lo menos mínimamente es la forma correcta de probar la carne. Y como les digo, de acá a Kobe tienen 1 hora en metro, van con Google Maps. O sea, la hamburguesa es rica, no es mala, pero no lo vale en lo absoluto. Acá tengo otra que es la de queso y hongos. Está buena también, pero así, simple, está buena, nada más. Ahora, el mercado mide más o menos unos 300 metros, no es súper grande. Se desvía un poquito de los costados, no mucho, pero está bien porque en un espacio bastante reducido, donde podés caminar tranquilo, con muchos turistas, pero tenés todas las opciones de gastronomía japonesa, así que está bueno, vale la pena mucho pasarse un día a probar cositas. Y ahora estamos en Nipponbashi Denden Town, que vendría a ser el barrio Otaku, el equivalente de Akihabara, pero la versión de Osaka. Que por lo que he visto dando vueltas por la zona, por ejemplo, los precios no cambian tanto con Akihabara. Bueno, de este lado está llena de maids, se van a tapar la cara cuando pasemos enfrente de ellas. Hay muchos lugares de comida barata y rica. Ah, bueno, estos no se fijan tanto en que no se les vea la cara. A ver, fíjate si puedes apuntar la cámara a la derecha. No sé si... No se fijan tanto como en Akihabara. Se ve bien, ¿eh? Sí, en Akihabara como que se fijan mucho de que no les graben las caras. Acá más relajadas, por lo que veo. Pero bueno, la cosa es que hay muchos lugares de comida rica y barata. Acá hay un Super Potato, la tienda retro. Acá no me fijé, pero a ver, vamos a ver qué tal los precios. Que nada, sí, están precios ridículamente caros. Bueno, lo que es la Super Famicom, la Famicom normal, y eso está un poquitito más barato que el de Tokio. No, sí, definitivamente barato no es. No me recuerdo de memoria todos los precios, pero no es que vayas a encontrar grandes ofertones. Ahí están los Pokémones, ahí está el verde a 36.000 yenes, justamente los que destacaba en el video con Japan Gemu, de que se conseguían a 10.000 yenes o algo así, pero un tercio de lo que cuesta acá. Sucede exactamente lo mismo que Akihabara. Esta en otra tienda estaba a 2.500 yenes y acá está 1.000 yenes menos. O sea, acá cuesta $10, en el otro costaba 15. Es una cosa que acá también hay que estar buscando y buscando y buscando. El coleccionismo en Japón es así, hay que buscar, buscar y buscar precios. Lo bueno es que sí hay cosas que veo que por ahí no se pueden llegar a encontrar en Akihabara, ¿no? Que ya ahí va más allá del precio. Lo que es Denden Town no es tan grande como en Akihabara, o sea, es el callejón del costado. La avenida no es completamente dedicada a todo lo que es otaku como en Akihabara, está un poquito mezclado, pero bueno, es uno más. Fuera de Tokio es el único lugar que conozco en Japón que hay un barrio, una zona concentrada que está dedicada a todo lo que es coleccionismo, ¿no? Tiendas hay de sobra, no les va a alcanzar el tiempo. Y al finalizar la calle de Denden Town, apenas cruzamos la otra avenida, un cruce, y tenemos a Shinsekai, que es una zona muy del estilo de Dotonbori, o sea, mucho de comida callejera, o bueno, comida en general. Aunque bueno, apenas llegas tenés un pasillo, un callejón, una peatonal llena de tiendas, lugares para comer, moda, todo lo que es eso, variado. Ahora ya se ve que ya cerraron las tiendas, porque son las 8. Cierran un poco temprano. Pero más adelante, atravesando la torre, ahí tenemos un lugar donde hay mucha oferta gastronómica. Lo que sí, la mayoría de los lugares de Shinsekai son izakayas. Por lo tanto, es ambiente bastante de alcohol y, bueno, menús muy amplios como lo son los izakayas, ¿no? Que ya lo he mencionado anteriormente. Y acá tenemos las muestras de plástico que te dicen más o menos qué es lo que hay. Miren, cosa gigante. Pasa que esto está más bueno para comer en grupo, ¿no? Y a un costadito de Shinsekai también tenemos este callejón lleno de lugares para comer, izakayas. Acá hay mucho de lo que son brochetas fritas. Lo que sí, hoy lo veo todo muy apagado, está bastante cerrado. O sea, son las 8 de la noche recién y quisimos entrar a comer a un lugar y decía que ya terminó el last order. Yo la última vez que vine a Osaka era fin de semana y la verdad que esto estaba lleno de gente y estaba todo abierto. Mira, es un llavero. ¡Qué rico, hermano! Nunca jugué a estas pulseadas. ¿No? ¿Japonés contra japonés? No, lo más. Ah, este es el final. Sí. Este es el nivel más alto. Dale, 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 dale. ¡Hostias!
Es que yo no sé... Mira, segundo. ¿El segundo de hoy? ¿Sí? Ah. Bueno, empezamos a grabar un poco tarde porque ya terminamos. Esto era un guisadito de carne, este estaba muy bueno. Después, bueno, otra cosa muy famosa de Osaka son las brochetas de empanizados, de frituras, que este es un variado con un poco de verdura, este de camarón. Esto es algo raro que no conozco, pero es como, no sé, decía plato famoso de Osaka, ¿no? O sea, decía panqueque, pero con cebolla de verdeo, o sea, cebollín. No está mal, aunque tampoco me enamora. Otra cosa muy famosa de Osaka es el okonomiyaki y el takoyaki. Aunque no soy muy fan de ambos, pero me gusta, me gusta. Ahora, tienen un menú raro, que tienen lagartija, gecko, tienen rana, escorpión, gorrión. Lo único que había disponible era el escorpión, creo, así que pedimos escorpión. Bueno, a ver, llegó el escorpión, que me encanta porque está mitad rebozado y mitad de entero. Me imagino que esto se come todo, ¿no? ¡Hala, hala, hala, hala! El tema es que el tema de comer insectos es que son muy duros a veces. Pura fibra, no tiene mucho sabor. Inmasticable esto. Es mucho más duro que la cola de un camarón. Tiene sabor a cualquier otro insecto, o sea... Sí, me hizo recordar el sabor de los grillos, de gusanitos disecados y ese tipo de cosas. Bueno, la cuenta costó unos $50. No está mal, pero a ver, la comida no fue gran cosa, pero justamente es de lo que ya venía diciendo, los izakayas son así. Cuando el menú es demasiado amplio, la calidad no es tan buena. Ahora nos metimos en un lugar de gyudon, de bol de arroz con carne, que no es de las cadenas, por lo menos de las cadenas que están por todo el país. Tiene muchas opciones de carnes diferentes. Yo me pedí uno de carne wagyu y elegí la salsa picante mínima. Jordi se pidió uno de roast beef con salsa tártara. Está espectacular. Está buenísimo. Y los dos platos nos salió $15. Pero estos lugares que son comer en barra, barato, es comer y retirarse. No se puede hacer mucho sobremesa. Y bueno, Jordi, muchas gracias por haberme ayudado en este video y en otros que van a salir de este viaje en Osaka. Viaje espectacular de Tomodachi, ¿eh? Sí. No se olviden de seguirlo en Instagram y en especialmente Twitch, en YouTube. Japan Jordi. Japan Jordi. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y... Al forro de tu vecino. Chao, chao. Está buenísimo. ¿Quieres probar el mío un poquito? De roast beef.